gracias a Dios por la oportunidad que me permite nuevamente estar entre ustedes, entre este culto de celebración, el reino de Dios entre nosotros. La primera vez que el pastor me habló acerca de este culto, me dijo que es un culto donde debemos buscar que la congregación nuevamente se encuentre un aliento, encuentre ese aliento que hoy, por ser el día viernes, sí, comienzo del fin de semana, debemos hallar en el Señor. Y qué mejor que traer de su palabra, su hermosa palabra, el mejor aliento que podemos tener, la mejor delicia que podemos encontrar, el mejor mensaje de aliento, y aún en estos tiempos que podemos, o lo que estamos atravesando. Le doy gracias a Dios por esta nueva oportunidad. Y inmediatamente vamos a comenzar en lo que va a ser la reflexión del día de hoy. Va a estar basada en el libro de Isaías, capítulo 26. Usted puede estar buscando allí en sus Biblias. Isaías capítulo 26, versículo 3. Es un versículo, o es una promesa que el Señor nos hace, ¿sí? Una gran promesa, y es oportuna en nuestros tiempos. Isaías 26, versículo 3. Por si fuera poco, es uno de mis versículos favoritos. Leo para ustedes en la versión Reina Valera. Dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esta lección va a estar basada en este hermoso pasaje. Primero, tengo que decir que, y más que decirles, usted mismo ya conoce, ¿no?, la situación por la que quizás nuestra amada nación está pasando. La preocupación de las personas, el ajetreo de las personas en estos últimos días va en aumento, y es casi imposible, hermanos, déjenme decirlo con toda sinceridad, es casi imposible no pensar siquiera por un minuto en la situación que nos agobia, ¿no?, como venezolanos. Sin embargo, yo quiero hacerle una pregunta en el día de en esta tarde. Usted mismo, ¿cuántas veces se ha pensado en la situación o esta situación por la que estamos pasando le ha traído angustia quizás a su corazón, a su vida? Quizás los alimentos, para usted de contar, la inseguridad también, tantas cosas que parece que estamos viviendo, ¿no?, en estos tiempos. Y por si fuera poco, las noticias y las redes sociales, los videos, los comentarios de la gente en el metro, las mismas caras de los venezolanos, parece ser devastadora. La situación en verdad es bastante devastadora. Sin embargo, y usted como conoce esta situación, yo no vengo a hablarle de esa situación, yo vengo a hablarle de la palabra de Dios. Pero es lamentable que incluso el mismo creyente, ¿sí?, está dedicando demasiado tiempo y está dedicando mucho de su tiempo en sus conversaciones a la situación. Y está siendo portador de malas noticias en vez de ser un portador de buenas noticias en medio de esta situación de escasez y de penuria que estamos pasando. Hay una realidad, hermanos, y no podemos evadirla. Hay una realidad que no se puede evadir. Por supuesto, debemos seguir viviendo, pero ¿será que Dios quiere que nosotros seamos esclavos, o querrá Dios que nosotros seamos esclavos de pensamientos fatalistas, de pensamientos que parecen no tener esperanza? Ese es el pensamiento o la mente que debe tener un cristiano. Ese no es el pensamiento que debe tener un cristiano. Por lo tanto, el pasaje de la tarde de hoy trae acotación, ¿sí?, en qué debe pensar el cristiano. Es por eso que el sermón, o el título del sermón que traigo en esta tarde es En paz con Dios. En paz con Dios. Me propongo, a la luz de las Sagradas Escrituras, a resaltar la confianza incondicional que debe tener el creyente aún en medio de la peor situación, como también mencionar algunos aspectos de la vida cristiana a los que se le debe brindar tiempo para pensar y sobre todo para actuar, de modo que nos sintamos en paz con Dios. En primer lugar, y como primer punto, quiero resaltar la paz como un fruto espiritual. Vamos a hablar un poco acerca de lo que es la paz que la palabra de Dios tanto nos menciona, y que incluso, como es de costumbre por nuestro pastor saludarnos, la paz de Dios, Shalom. Vamos a hablar un poco de esa paz que nos menciona en la Biblia. Shalom, del hebreo, es una palabra que significa paz o bienestar. Al igual que en el español, puede referirse tanto a la paz entre dos partes, especialmente con la raza humana y con Dios, o entre otros dos entes distintos. Como también puede reflejar una paz interior o tranquilidad en una persona o en un individuo. Se utiliza también
con la fórmula de saludo. Esa es la expresión que muchas veces nuestro pastor usa y que para el hebreo es muy común saludar con esta palabra, shalom. Es un saludo, hola, o un adiós para ellos. La raíz lingüística de shalom significa también, ¿sí?, completar, retribuir y compensar. Por eso se puede decir que no solo la paz o el shalom es la ausencia de problemas, sino que también cuando se habla de paz, se está hablando de equidad, se está hablando de equilibrio, se está hablando de justicia. Cuando nosotros hablamos en términos de paz, no solamente, repito, estamos hablando de la ausencia de algún problema o de algún mal, sino que también nos estamos refiriendo, ¿sí?, intrínsecamente ahí en esa palabra paz, debe ir ligada con la justicia. Son primas hermanas, deben ir siempre ligadas. La paz como un fruto espiritual. Leemos en Gálatas 5:22, usted puede buscar ahí en su Biblia, y muchos no conocemos este pasaje. Gálatas 5:22 lo refleja verdaderamente como un fruto espiritual. Ahí lo encontramos en el versículo 2, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahí lo encontramos. La paz es un fruto espiritual y que todo cristiano está invitado a disfrutar. Es un fruto que usted y yo debemos experimentar, debemos saborear. La paz que Dios nos ofrece, que además de su palabra, sobrepasa todo entendimiento. Otro pasaje equivalente al de Isaías lo podemos encontrar en el Salmos 112. Vamos a buscar también el Salmo 112, versículos 7 y 8. Un pasaje que entra mucho en paralelo con Isaías 26, 3. El Salmo 102, del 7 al 8 dice... 112 o 112. 112, versículos 7 y 8. Okay. No tendrá temor de las malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón. No temerá hasta que vea a sus enemigos, hasta que vea en sus enemigos su deseo. Sin embargo, este pasaje, ¿sí?, este salmo, o estos versículos, señalan directamente al hombre justo. Versículos anteriores va a reflejar una cualidad que va a tener el hombre que es justo. Pero ¿qué nos dice Romanos, ¿sí?, acerca de nuestra condición ante Dios antes de haberle conocido? Romanos 3, capítulo 3, Romanos 3, versículos 10 y 8. Vamos a estar leyendo también allí. Disculpen que estemos saltando tanto versículos, pero es importante resaltar varios versículos. Romanos 3, 10 al 18. Es necesario que prestemos atención a esta. Todos se desviaron, algunas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto de su garganta, con su lengua engaña. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esa es la situación en la que usted y yo nos encontrábamos. No había paz en nuestro corazón, simplemente ¿por qué? Porque no estaba Dios en nuestros pensamientos. Recordando nuevamente el título del sermón, En paz con Dios. En nuestro pensamiento no estaba Dios. Ninguno de ustedes buscaba a Dios. Dios nos buscó a nosotros y de esa manera Él activó esa fe en nosotros. Pero nosotros en nuestra cualidad pecaminosa no estamos habilitados para buscar a Dios. Por medio de la muerte de Cristo, nuestra condición fue restaurada por Dios, como está escrito: el justo por los injustos. Segunda de Corintios 5:21 nos sigue hablando acerca de esa condición en la que nos encontramos. 5:21, segunda de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Cuando decimos o cuando hablamos en términos de paz, repito, estamos hablando también en términos de justicia. Y jamás vamos a tener paz cuando no hay en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, el deseo de hacer justicia. Cuando pedimos por paz, también estamos pidiendo por justicia. Cuando pedimos por paz, también estamos pidiendo por equidad, estamos pidiendo por equilibrio, estamos pidiendo, como decía el concepto,
por completar, retribuir, compensar. ¿Y cómo nuestros pensamientos pueden estar en paz ante Dios si no estamos en justicia? La mejor paz o la mayor paz que nosotros podemos alcanzar o la que nos podemos encontrar es cuando estamos haciendo lo justo delante de Dios. Porque nuestra condición nos lo pedía, estaba pidiendo la muerte. ¿Por qué? Porque estamos en caminos de injusticia, en caminos de maldad, y nuestra sangre estaba siendo clamada por Dios. Sin embargo, Dios envía a su Hijo Jesús y nos justifica por medio de la fe. No así el impío. Romanos 1, 28 al 31. Romanos 1, 28 al 31. Dice de la siguiente manera: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios nos entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados en toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Quienes, habiendo, leo el 32, entendió el juicio de Dios, que los practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen en los que los practicas. Y hoy, como viernes, muchas de estas cosas están en las mentes de muchas personas. Lamentablemente hoy muchas cosas de estas se van a llevar a cabo. Pero no así usted y yo, que el Señor cambió nuestra mente, porque Él dice que nos dio una mente nueva, ¿sí? Y ahora Él pone la mente de Cristo debe estar en nosotros, y ahora debemos caminar en justicia y en santidad. Sus mentes se apresuran a pensar maldad, y sus pasos y sus manos a pecar. Sus sentidos son instrumentos de iniquidad. Nuestra condición, hermanos, ha sido regenerada para con Dios por medio de Cristo, de modo que nuestros pensamientos estén conducidos a Él cada vez más. En primer lugar, está hablando acerca de la paz como un fruto espiritual. En segundo lugar, quiero mencionarles pensamientos resguardados en Dios, y es la esencia de Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Pensamientos resguardados en Dios. Debemos depositar nuestros pensamientos, hermanos, los pensamientos que usted está teniendo en estos tiempos. Usted debe depositarlos, tratar de llevarlos a Dios. Del mismo modo que se hace un depósito bancario. Quise tomar esta ilustración. Es una promesa, nos hará estar confiados en el Señor. Cuando usted deposita en el Señor sus pensamientos, su confianza, Él inmediatamente le entrega un comprobante donde le está garantizando a usted que el camino o que su vida va a tener una paz completa o una paz íntegra o estable, como el Señor la menciona. ¿Cuántas veces se ha pasado por el banco de los pensamientos confiados en Dios? ¿Cuántos depósitos o cuántos pensamientos ha depositado en el Señor? Este banco está abierto a toda hora, de modo que los pensamientos de Dios sean perseverantes. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. No se trata de pensar simplemente en el tiempo de la escasez o en el tiempo de la penuria. También en los tiempos de gozo debemos perseverar, y nuestros pensamientos deben ser siempre conducidos al Señor. Porque ¿de qué sirve alabar al Señor y buscar a Dios cuando estamos en bonanza? Estamos en bonanza, el Señor nos ha bendecido, pero cuando no, ¿cómo aceptamos eso de parte de Dios? ¿Será que Dios permite el sufrimiento en nuestras vidas? Hace poco estuve leyendo un libro y precisamente nos dieron la noticia de Dulce. Le dije que iba a prestar el libro porque es un libro de verdad muy maravilloso. Y algunos no quieren aceptar, ¿sí?, las copas amargas que el Señor nos ofrece. Y sus pensamientos, ¿será que el Señor está con nosotros en esta situación? ¿Será que he hecho algo malo? No, hermanos, no necesariamente el Señor permite que usted sufra por consecuencia de su pecado. En ocasiones quizás sí, pero el Señor algunas veces nos va a hacer pasar por el valle del sufrimiento, quizás. Y quizás es para probar también nuestra fe. Jesús tuvo que traer beber una copa amarga, y Él siempre se mantuvo firme y aceptó la condición en la que se encontraba de parte de Dios. Y dijo: si es por mí, Señor, pase esa copa, pero que no se haga mi voluntad, que se haga siempre la tuya.
2 Corintios 5, 10 nos recalca esto que acabo de decir. Dice, como entristecidos, más siempre gozosos, como pobres, más enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. Cristo nos invita a depositar nuestras cargas a Él. También dice la Escritura, Jesús mismo: venid a mí los que estéis cargados y cansados, que yo os haré descansar. Incluso un pensamiento pesimista puede ser una carga para nuestras vidas. Un pensamiento de fatalidad puede ser una carga que usted no debería de estar llevando. Y la está llevando porque simplemente no ha querido ir y depositar esa confianza o depositar esa fe en el Señor. Un pensamiento mal conducido puede tornarse en una carga. Dios nos da descanso para que disfrutemos de su paz. No es la intención de Dios que nosotros carguemos o que llevemos con pensamientos que nos acechen y que nos hagan daño. ¿Sabe cuál es el problema de muchos creyentes? En ocasiones piensan que tienen todo bajo control. Y Proverbios